corazón, pero también nos mantengas atentos, Señor, a aquello que cada uno de nosotros necesita el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bien. Hasta aquí, pues hemos visto ya muchos nombres de Jesús, hemos visto que en sí el Evangelio de Juan lo que nos va a mostrar es al Hijo de Dios, porque es importante entender, eso es primordial, entender que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el que vino a redimir a la criatura caída, al pecador, ¿sí? Para darnos vida eterna sin merecérnoslo, pero por pura gracia. Entonces, partiendo de ahí, vimos nosotros el capítulo anterior para terminar acerca de la autoridad que Jesús mismo manifestó a través de ese último capítulo 5, a través del Padre. Dice, yo no doy testimonio de mí. Si doy testimonio de mí, el testimonio, o sea, lo pueden considerar incluso falso. Dice, el que da testimonio de mí es el que me envió. ¿Quién lo envió? Dios, el Padre, su Padre, mi Padre, nuestro Padre eterno. Y Él lo envió y da testimonio a través de las señales, a través del bautizo, a través del Espíritu Santo postrado sobre Él, a través de la voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, oíd, ¿sí? Da testimonio a través de Juan el Bautista que dice, detrás de mí viene, pero este es el que yo les dije que venía detrás de mí. Y yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos, ¿no? Él es el enviado, Él es el Mesías, Él es el que esperamos. Y las obras que Él hacía, los milagros que estaba ocasionando, dice que estaba haciendo, incluso el que vimos precisamente en ese capítulo de este hombre paralítico, como está escrito aquí, que estaba a un lado del estanque esperando a ver si podía llegar algún día a meterse y salir sano, cuando Jesús se presenta delante de él y no lo conoce este hombre. ¿Quieres ser sano? Y dice, sí, pero no alcanzo a llegar. Pues levántate, ¿sí? Y simplemente imagínate el impacto de todos en ese momento. De esa manera testificaba Dios acerca de su Hijo, de quién era Jesús, y Jesús nos dice, esta es la autoridad que tengo, ¿sí? Por eso hago las cosas y por eso sano en día de reposo. Porque ese era el reclamo, ¿no? Y después de haber sanado en día de reposo, todos procuraban matarle. Entonces, dice, mi Padre hasta ahora trabaja, en el versículo 17 del capítulo anterior, y yo trabajo. O sea, ¿qué es lo bueno, no? O sea, ¿qué es no hacer nada y dejar a esa persona en necesidad porque es día de reposo? O hacer lo correcto y honrar de esa manera a Dios. En este caso, mi Padre trabaja y yo también lo hago, dice él. Y llegamos a este punto del capítulo 6. Es interesante porque dice el versículo 1, después de esto, de lo que acabamos de platicar, que viene el capítulo anterior, después de esto, pasaron 6 meses aproximadamente, de 6 a 8 meses. ¿Cómo se sabe? Por el tema de las fiestas que mencionan enseguida. ¿Sí? Porque ahorita lo vamos a ir leyendo, pero tiene que ver mucho porque a través de ese tiempo Jesús no paraba de hacer cosas. No es como que el día en que estuvo en el capítulo 5, 6 meses antes del día que vamos a comenzar hoy, Él estaba sanando, predicando, anunciando el reino de Dios que estaba aquí cerca, que era posible acceder a Él a través de Jesús mismo. Y ya se va a descansar 6 meses y no sucede nada, sino Él sigue avanzando día tras día, encontrando a la gente que lo va siguiendo. Y fíjate lo interesante, después de esto, que ya han pasado medio año más, o de 6 a 8 meses, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Y qué pasaba? Y le seguían gran multitud. ¿Por qué razón? O sea, no tenemos mucho que buscarle, porque veían las señales que hacía en los enfermos, y créeme, todos tenemos algo de que ser sanados, todos. Pero en esos tiempos que no había ni
ni hospital tanto de paga como del sector salud, ni centro de salud cerca de, o médico de farmacia, por lo menos, y lo digo con todo respeto porque soy médico y también trabajé en farmacias, entonces lo digo de esa manera. Pero imagínate en ese tiempo las enfermedades, ¿sí? Desde una simple afectación de la piel hasta una lesión que hayas tenido, los minusválidos paralíticos que estaban en ese tiempo, que tal vez en estos días no tuvieran tantas complicaciones y se repusieran pronto, pero había mucha gente buscándolo, era una gran multitud que le seguían, pero le seguían por lo que veían hacer. ¿Y qué querían ellos? Dice, las señales que hacían los enfermos, pues querían ser sanos. Y hoy vamos a ver otra razón por la que también le comenzaron a seguir. Pero la intención era lograr aquel resultado que muchos ya estaban teniendo al acercarse a Jesús y Jesús tocarlos y recuperar la salud. Pero pocos prestaban atención, como ahora también, tristemente, prestaban atención a lo que Jesús predicaba acerca del reino de Dios, ¿sí? Porque es más fácil creer en lo que ves y que te atraiga aquello que ves, sobre todo si es conveniente para ti, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que aprender cuando leemos acerca de Jesús y estas formas en que se manifestaba el poder de Dios a través de él. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, las fiestas de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero para esto te digo, este evento, ¿sí?, de la alimentación de los 5,000 es el único evento o milagro que está descrito en los 4 evangelios. Sí, es el único que coincide tal cual en todo, casi en todo sentido, pero se complementan porque, por ejemplo, en uno de ellos dice que Jesús tuvo compasión de toda la gente que vio, porque parecía que no tenía ovejas sin pastor, pues, y él dijo, necesitan, ¿no?, la guía. Pero fíjate, su intención era, parece que nadie los ha alimentado, que van a tener hambre después. No, que no tenían dirección. Eso es lo que le ocasionó a él compasión. Y él se acerca a ellos, que comienza a hablarles. En otro evangelio dice que era una zona un tanto desértica, que ya era tarde, que la verdad, como lo mencionan, como lo describen los discípulos, es, híjole, ya nos vamos a meter en un problemota, porque toda esta gente necesita comer y necesitan regresar a algún lugar y nosotros no vamos a poderles dar, pues mejor que se vayan. ¿En dónde vas a encontrar aquí mismo en la ciudad de Querétaro o en la ciudad en la que estés alimento en una noche para 5,000 hombres? Súmale niños y mujeres, alrededor de entre 15 y 20,000 personas. Y si lo encuentras, ¿con qué lo compras? Para 15, 20,000 personas. Entonces, todo esto lo tenemos que considerar cuando vamos a leer lo que sigue. Por también el hecho de que estuvo Jesús aún de esos 6 meses manifestando el poder de Dios. Tienes que tener en cuenta este versículo que también está en el Evangelio de Juan, es el último versículo del Evangelio de Juan, para cuando vayas leyendo todo esto. Dice así, Juan capítulo 21, versículo 25 dice, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Termina Juan con esto. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado esto antes. Claro que se suena como una exageración, pero lo que quiere decir es que día tras día Jesús estaba manifestando todo su poder, el poder de Dios.
y la condición de hijo de Dios que tenía él. Tomando esto en cuenta y lo que los discípulos durante todo ese tiempo habían visto desde el primer milagro, ¿cuál fue? Transformar el agua en vino, donde estaban ya los discípulos más cercanos, los 12, ahí con él, y lo vieron. Y ellos vieron de primera mano, nadie les contó. Entonces, ¿qué puedes esperar de una persona a la que vas siguiendo y te dice, llena aquí de agua, y al sacar el agua después es vino de la mejor calidad? ¿Qué puedes esperar de él? Ahora, eso fue lo primero. Día tras día, un ciego enseguida ve, un leproso ya está recuperado, un paralítico ya está corriendo, levantando sus cosas, cargándolas, que eso no lo hacemos ni cuando nos lesionamos un pie. Ahí por ahí anda mi hija con el pie lesionado, ¿sí? Que cuando nos quitamos la bota, por ejemplo, si estamos lastimados de un pie, no podemos comenzar a correr, cargar y movernos como si nada en ese momento. Sin embargo, Jesús les dice, levántate y recoge tu camastro, tu catre, lo que sea que haya sido, lo levanta como si nada. O sea, todo eso es importante considerarlo, porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es Jesús manifestando lo que puede hacer y que no te está prometiendo que lo va a hacer, pero sí lo puede hacer en su calidad de Hijo de Dios, ¿sí? Pero la gente lo quiere ver como el Mesías prometido. Lo quieren ver como el profeta, como lo menciona el versículo 15. No tanto como el Hijo de Dios. Te digo, nos vemos las acciones y queremos el milagro, pero cuando escuchamos de Dios y lo que requiere el Señor, a veces es más complicado. Ahí es donde somos confrontados en cuanto, por ejemplo, cuando dice a través de Pedro, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, ¿sí? Y decimos, caray, entonces es como condicionante, bueno, ¿quieres ser adoptado por Dios en Jesucristo? Sí. ¿Quieres decir con toda la autoridad que Dios te da para decir soy su hijo, que eres su hijo, que Él es tu Padre? Dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué? Y no haces lo que te digo. Y todo eso es importante, porque viene esto, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Dice en el versículo 5. Jesús les pregunta a los discípulos, y los discípulos pueden voltear y decir, hoy no inventes, Jesús, 20,000 personas aquí, ¿cómo los vamos a alimentar? Las respuestas, digo, pero bueno, perdón, versículo 6, pero esto decía para, ¿qué dice ahí? Probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, o sea, es la prueba para los discípulos, los que están caminando con él desde hace 1.5 años ya, y que han visto, me imagino, esto no está escrito, pero quiero creer que en Juan 21, 25, donde dice que hay tantas cosas que no se escribieron, está implícito en que tal vez hubo situaciones en las que estábamos aquí y no teníamos comida más que un panecito. Y Jesús empieza a repartir y les da a todos. Y alcanzaron perfectamente todos, comiendo. Y más de una vez. Pero ver a 20,000 personas ahí. Y bueno, si lo queremos dejar en los 5, lo dejamos en los 5. Ver a 5,000 personas ahí y alimentarlos. Dice Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Y por qué menciona 200 denarios? Porque seguramente es lo que tenían ya ahí en caja, ¿sí? Y es todo lo que tenemos, Jesús, ¿cómo los vamos a alimentar? O sea, ni aún invirtiendo todo lo que tenemos podemos hacerlo. ¿Con qué ojos están viendo lo que Jesús les está diciendo? Con los ojos de la carne, con los ojos humanos, y no con los ojos que han visto todos los milagros y las acciones de Jesús durante todo el tiempo que llevan con Él, desde que Él les llamó y les siguieron sin decir nada.
y han escuchado y han visto, pero sobre todo han visto lo que el Señor ha hecho. Pero uno de ellos, dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Si no tienes el contexto que te he contado, ¿qué piensas de una frase como esta? Qué tontería, ¿no? ¿A quién se le ocurre decirle, oye, si estás viendo la necesidad y me sales con que, pues tenemos esto, pues aunque sea para nosotros, ¿no? Hay los demás que se las arreglen como puedan. Pero dirías, de verdad, qué sin sentido que una persona le diga a Jesús después de ver esto, que tenemos 5 panes, pero tal vez este discípulo tiene como que un concepto mejor de lo que Jesús le está preguntando. Porque se les está probando. ¿Qué es una prueba? Pues cuando estás en la escuela te hacen muchas pruebas para ver si has aprendido de lo que te han enseñado. Y nosotros tenemos que aprender de lo que Dios nos ha enseñado cada día. Hasta este momento, ¿sí? Cada día. ¿Por qué? Porque a veces estamos en la prueba. Podemos verlo de esta manera. Si me pones la primera que te había mencionado. Lo escribí de esta manera, ¿no? Ha sido probado últimamente en esa situación en la que ya Dios te ha sacado antes, manifestando todo su poder, ¿sí? Su gracia, haciendo señales y prodigios, ¿sí? Una provisión milagrosa en algún momento, una sanación que dices, caray, se quitó más pronto de lo que esperaba, o mira en otra persona porque oraste por esa persona y Dios hizo, bueno, mejora tu actitud hacia la situación. Recuerda, confía, espera y Él hará. Porque Él ya sabe qué hacer. O sea, si Él te pregunta no es para ver qué le dices, Jesús, yo quiero que hagas esto. No, es para ver si dices, Señor, pues yo confío en ti. Tú sabes mejor que yo qué es lo que hace falta aquí. ¿Sí? Eso es la actitud correcta que podemos manifestar en estos casos. Ahora, bueno, tenemos esto. Y dice el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene estos 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tantos? Esa pregunta, les digo, es así como, ¿pero qué es eso para tantos, Jesús? Recuerdan también que la pesca milagrosa con Pedro, que tampoco creía y no le dio como una canasta de peces, que con eso hubiera sido suficiente para decirle, ahí está. Les llenó dos barcas y se estaban hundiendo, y con eso, ¿quieres más muestra de lo que se puede hacer? La multiplicación lo hace Él. Y creo que a todos nos ha multiplicado en algún momento algo, ¿sí? Y lo hemos visto y lo hemos gozado y le hemos dado gracias, pero tenemos que recordarlo cada día, porque hay días que pensamos que se le olvidó. Y hay días que como que no vemos por dónde va a llegar Jesús, no la provisión, porque si está Jesús, estamos bien, pero nosotros queremos contar para saber si ya nos alcanza, ¿no? Pero si está Jesús y está al tanto, Él sabe el momento. Y Él sabe por qué en ese momento. Y sabes que Jesús nunca llega tarde, ¿verdad? Pues a mí sí me llegó porque yo lo quisiera más temprano. No, nunca llega tarde, siempre llega en el momento en que ya entendimos el propósito, en que ya entendimos el porqué, el que ya nos dimos cuenta que es también para crecer. Si recuerdas esto, ¿no? Lo que escribe en Pedro, de que no nos sorprendamos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, que nos ha venido, ¿sí? Como si alguna cosa extraña nos aconteciese, ¿sí? Más bien que nos regocijemos porque estamos con Jesús. Y si estamos con Jesús y somos sus hijos, los hijos de Dios, estamos bendecidos, somos bienaventurados en ese sentido, a pesar de la prueba. Y del resultado de la prueba va a ser que nuestra fe va a ser más firme cada día. Vamos a confiar más en Él. Pero volvemos al punto. Entonces Jesús les dice, bueno, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. También cuando escuchas recostar, dices,
¿Cómo le va a hacer, no? O cómo se van a acomodar. Bueno, la palabra se usa intercambiablemente como para sentar y recostar. Recostar igual como, ya me cansé, ¿no? Me acomodo y me recargo un poco en el piso, pero es el tema del orden de Dios. En otro evangelio les dice que les indicó que los reuniera de a 50 en 50. También, ¿para qué la distribución? También es más fácil el orden, y nuestro Señor es un Dios de orden. Y a veces nosotros somos los desordenados, ¿no? Para eso, hacer recostar a la gente, había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. También es ver la congregación completa, la congregación que se había reunido ahí completa. Bien. Y dice, y tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraban para que no se pierda nada. Ahora, en los demás evangelios dice, aquí dice dio gracias, en los demás los bendijo, pero es lo que estamos haciendo. Realmente la palabra es en griego, traducida al español sería Eucaristía, o la acción de gracias a Dios, que es el proveedor de todo esto, y que es a final de cuentas el que multiplica las cosas, y el que es el proveedor, es quien nos tiene en su cuidado, es el quien está atento a nuestras necesidades. Pero me llama la atención también el tema de recoger lo que quedaba. El tema es pan del cielo. Recoger lo que quedaba. Si tú llegases a estar en una situación de esas y ves la multiplicación milagrosa, ¿a qué le vas a atribuir, o de dónde viene ese pan? ¿De dónde vienen esos alimentos? Vienen del cielo. ¿Recuerdas otro relato en la Biblia donde habla acerca de pan del cielo? El maná, ¿sí? 40 años comiendo maná, alimentándose de esa manera, Dios alimentando de su mano, así a todos. Imagínate que vas a querer perder algo de eso. Pero el problema es que si llegamos a reconocer que esto no podía haber sido de otra manera si no fuera a través de Dios, capaz de que me escondo un pedacito y después le hago altar al pedacito de pan. ¿Sí? La verdad. Cuando tengo a Jesús enfrente. Cuando Jesús está presente en este momento. Cuando Jesús está en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Porque hemos decidido ser hijos de Dios, porque hemos creído en el sacrificio en la cruz, porque hemos honrado precisamente ese sacrificio, diciendo al Señor, Señor, perdona mis pecados. Yo te necesito. Y Él nos ha recibido. Entonces, si yo veo lo que ha pasado, digo, bueno, el maná sí, tenían una muestra del maná en la caja en el arca del pacto, pero como recordatorio de precisamente Dios estaba con ellos, ¿no? No era solamente el arca, era la ley y el bastón de Aarón, ¿sí? Entonces, Jesús sí recoge todo esto. ¿Para qué? Pues puede ser para ellos mismos después, ¿no? Porque después es, ¿quién le dio de comer? O tiene otra comida, y Jesús lo dijo en el capítulo anterior, yo tengo una comida que dar, y es hacer la voluntad de mi Padre. Para mí eso es lo que me alimenta, y lo veíamos, ese debería ser el motor del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, hacer la voluntad del Padre, porque al final de todo Él se encarga de lo que sigue. Y precisamente, pensando en eso, también pone la segunda diapositiva, piensa en esto. No necesitas acumular, pensar en, ahorita me está proveyendo y no, si vienen las vacas flacas, porque también me acuerdo de Faraón, y
sino administrar para el tiempo de necesidad. No necesitas administrar tu fe, ejercitarte en la piedad. Jesús tiene las cestas llenas para cubrir tu necesidad. Las tiene. Él sabe que necesitas. Y lo dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6. ¿Sí? Si alimenta a las aves, si viste a los lirios, a las flores, nosotros, Él es nuestro proveedor. Entonces, podemos ver que Dios, que Jesús hace estas manifestaciones de poder de Dios para manifestar que Él es, con un solo fin, para enseñar que Él es el enviado, que Él es el Mesías, que Él es el ungido, que Él es el Cristo, el que está prometido desde muchos siglos atrás a través de toda la Escritura. Pero como somos, les decía, personas que nos guiamos por los ojos, pues lo que buscamos es el resultado. Pero nosotros ya no deberemos hacer eso. Sobraron, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es, ¿quién? El profeta. No dijeron el Mesías, no dijeron el ungido, no dijeron el Cristo, dijeron el profeta. O sea, le bajaron el rango. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. Así nos pasa a veces. Yo creo todos escuchado que al principio dice, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros se la regresamos. Ya lo hicimos a nuestra imagen y semejanza a Él también. Sí, y no es así. Sí. Lo vemos más terrenalmente que con el poder y características de Él, como el que creó el universo y lo tiene en sus manos, lo sigue expandiendo y sigue creando todo lo que existe. ¿Qué lo puede contener? ¿Qué cabeza puede entender quién es Dios plenamente? Por eso tenemos tantas batallas en confiar a veces en Él. Pero Jesús escuchó también esto, dice, es el profeta que había de venir al mundo. Pero ¿cómo el profeta? El profeta fue Juan. ¿Sí? Y dijo Jesús, no ha habido mayor que él, Juan el Bautista. No el que está escribiendo, el que está narrando esto. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del solo. ¿Les ha llamado la atención esa frase? Iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, nombrarlo y exponerlo, y aparte de un nombramiento falso. Lo pusieron en la cruz al final, en la crucifixión, el rey de los judíos. Pero realmente es el rey del universo. Se quedaron cortitos, un poquito cortos, ¿sí? Se quedaron un poco cortos, pero tenemos que ver eso en esta porción que hemos visto. Ahora, no te pierdas la siguiente semana. Vamos a continuar un par de porciones más. Vamos a avanzar un poquito más, pero no te pierdas la siguiente semana porque viene un contraste fuerte a través del pan del cielo. Porque viene el pan de vida. Y es ahí donde nos confronta a todos en cuanto a lo que nosotros buscamos en Dios. ¿Por qué es confrontante? Porque es necesario buscar lo correcto. Es necesario conocer a Jesucristo, conocer a Dios, entender el propósito de su Espíritu Santo en el creyente y vivir de acuerdo a eso. Vamos a estar más confiados. Podemos ser muy confrontados ahorita, pero si no entendemos la realidad, siempre estamos creyendo que vemos a Dios de manera más esotérica que real como Él es, ¿sí? Y esperamos hacer conjuros, subir un versículo y que todo aparezca y suceda. Y no es así. No es así.
Bueno, continuamos un poco más. Dice en el versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar de Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Pero leemos hasta el 24. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entre los otros evangelios y nos habla acerca de que Jesús se fue también a orar y les dijo adelántense, y los discípulos se subieron a la barca y de repente ya habían avanzado este tramo. ¿Cuánto es 25, cuántos estadios dice aquí? 25, 30 estadios. ¿Qué distancia es? Aproximadamente 5 kilómetros. Y dice, bueno, de aquí al Libramiento, sí, pero en el mar. ¿Sí? Bueno, en el lago grande que es el mar de Galilea, que le llaman de esa manera, pero en el mar. Y dice, pero en el mar ¿a poco hay olas? A mí sí me tocó en Chapala, Cuando estaba yo sí me tocó ver y casi me llevan las olas, porque era de noche y se pone bravo los lagos. Parece que estuvieras en el mar, ¿sí? Y sí se pone feo para estar dentro navegando. Pero el tema es los manda por delante y ellos se adentran en el mar y de repente las cosas no se ponen bien. También otra vez, todo este evangelio lo que nos va a mostrar básicamente es Jesús es el Hijo de Dios y todo lo que eso implica, para que aprendamos a confiar, para que aprendamos a descansar en sus promesas, para que cuando nos venga la angustia que las cosas no suceden como nosotros queremos, también aprendamos a tener contentamiento, porque Él a sus hijos el plan perfecto no se los va a manifestar, pero lo tiene perfecto, tiene un buen propósito para nosotros en Él. Pero es tema de confiar en Él. Bueno, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. De repente comienza todo este mal tiempo en el mar y ven a Jesús, bueno, una figura. En los otros evangelios dicen, lo vieron como un fantasma, se asustaron. En otro dice que gritaron, ya me imagino a los 12 gritando, ¿no? Imagínatelos, gritando. Y Jesús, ay, estos muchachos, ¿no? ¿Qué les dijo? En el versículo 20, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué a veces se hacen este tipo de analogías, no? Yo te pregunto a ti, cuando has estado en esas situaciones difíciles que de plano no ves nada, o ves algo, pero no crees que sea la ayuda que tú ocupas, ¿has gritado? ¿Te imaginas a los discípulos gritando? ¿Has gritado? Sí, o sea, hemos estado en condiciones difíciles, yo creo que todos, algunos más difíciles que otras. Que si tú le cuentas a alguien que ha pasado con una enfermedad muy seria o que incluso ha perdido a alguien, o no, que el otro día me golpeé el pie y me dolía mucho y no sabes, hasta me puse a llorar. Ay, nenita, ¿verdad? Dirías, pero no se trata de eso, se trata de que cada quien en su situación, en su condición, cada uno de nosotros ha experimentado esa relación con Dios, esa situación con Dios y esa necesidad de ver si Él está cerca o no. Y Él se ha presentado. Y seguramente te ha dicho, tal vez lo has escuchado, tal vez no lo has escuchado, yo soy.
no temas. ¿Sí? Porque Él está ahí. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca. Primero no lo querían dejar subir, ¿verdad? Porque es un fantasma y todavía se ponen a gritar, a ahuyentarlo tal vez. Y yo soy, no temáis. Pero tienes que aprender a identificar a Jesús. Si aquello que estás recibiendo, cuando Él se manifiesta, va de acuerdo a lo que has leído en su palabra, es Jesucristo hablándote. Es Él diciéndote, aquí estoy. No me he ido. Seguimos juntos. ¿Sí? Y tú te puedes sentir contento, con contentamiento, con gusto, de que Él no se ha bajado. Que no te bajes tú. Si no, no nos bajemos. Y aquí les pongo una tercera diapositiva. Dice, la compasión de Jesús no le va a dejar olvidarse de ti. En medio de la tormenta vas a escuchar, ¿qué? No temas, yo soy. O yo soy, no temas. Pero lo vas a escuchar si confiamos en Él. Si vemos que Él ha hecho, y no solamente por estar viendo cada día, a ver, sí, ya vi que sí, pero a ver,